buenas tardes, autoridades universitarias que nos acompañan, invitados especiales, señoras y señores. La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, fundada por los escritores Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, celebra este 2026 sus 32 años de existencia. Con enorme generosidad y visión, ambos escritores confiaron en la Universidad de Guadalajara y en su entonces rector, Raúl Padilla López, para crear y preservar este espacio académico en honor a su admirado amigo Julio Cortázar. Aquí se han dado cita la inteligencia, la imaginación y la crítica, en busca del diálogo y con las miras de ensanchar nuestra visión sobre la compleja realidad que enfrentamos para incidir en ella y buscar modificarla desde la reflexión y la acción. En nombre de las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, tengo el honor de dar una cordial bienvenida a la doctora Cecilia Eudave. Ella es una escritora mexicana de alcance internacional que impartirá la conferencia magistral La belleza del fantasma, historia, memoria y escritura. La semblanza de la conferencista correrá a cargo de la doctora Dulce María Zúñiga, coordinadora académica de esta cátedra y rectora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Le cedo la palabra, rectora. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un verdadero honor y un privilegio dar la bienvenida a una escritora cuya obra ocupa un lugar muy singular dentro de la narrativa contemporánea. Y fíjense bien, no he dicho la narrativa mexicana, la narrativa latinoamericana, no, de la narrativa contemporánea. Esto abarca al mundo entero. La narradora, ensayista e investigadora de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, a Cecilia Eudave. Bienvenida. Hablar de Cecilia Eudave es referirse a una autora que ha sabido construir con una voz propia y rigurosamente original una de las exploraciones más sugestivas de lo fantástico en nuestra literatura actual. Su escritura se mueve en ese territorio incierto donde lo cotidiano comienza a mostrar fisuras, donde lo aparentemente familiar se vuelve extraño, insólito y donde la realidad revela de pronto una dimensión inquietante que permanecía oculta a simple vista. En tiempos en que la literatura suele inclinarse hacia el realismo inmediato, al realismo sucio, contundente o brutal, o hacia narrativas de testimonio, Cecilia Eudave ha insistido con inteligencia, humor y una notable sofisticación estética en que el mundo cotidiano sigue siendo un espacio de misterio. Sus relatos y novelas nos recuerdan que lo fantástico no necesita castillos ni espectros, su fantástico no nos lleva al espacio gótico. Basta una grieta mínima en la normalidad para que aquello que creíamos comprender se vuelva profundamente perturbador. La genealogía literaria de su escritura, no digo de ella como escritora, sino de su escritura, puede ayudarnos a comprender mejor su singularidad. Hay en su obra resonancias de lo fantástico europeo, como por ejemplo de Dino Buzzati. Dino Buzzati es extraordinario autor italiano que convirtió la rutina, la espera y los espacios ordinarios en escenarios de una amenaza silenciosa. Como Buzzati, Cecilia Eudave sabe que lo extraño no llega con estridencia, se instala discretamente en la vida cotidiana, transformando lo habitual en una experiencia verdaderamente inquietante, donde los objetos tienen voluntad y se animan e inclusive devoran a los cuerpos humanos.
Y quizá valga la pena añadir una resonancia menos evidente, pero de igual forma sugestiva, con la escritura del gran narrador húngaro László Krasznahorkai. A primera vista, ambos autores parecen habitar mundos muy distantes. La prosa torrencial, hipnótica y apocalíptica de Krasznahorkai parecería distante de la precisión irónica y del extrañamiento íntimo de Cecilia Eudabe. Sin embargo, en ambos encontramos una intuición compartida, la certeza de que la realidad contemporánea está atravesada por grietas y que son fuerzas invisibles de deterioro, por una sensación persistente de inestabilidad. Si Krasznahorkai retrata personajes atrapados en paisajes morales devastados, enfrentados al colapso espiritual y al agotamiento de las certezas, Cecilia Eudabe desplaza esa experiencia hacia escalas más íntimas, el cuerpo, la familia, los afectos, la subjetividad, los fantasmas. En ambos casos, no obstante, emerge una misma conciencia de fragilidad. Sus personajes viven en mundos aparentemente reconocibles, reales, pero corroídos por una extrañeza silenciosa, por un estruendoso silencio, dice ella, a veces califica de estruendoso al silencio. Como si la normalidad estuviera siempre al borde de la descomposición secreta. Hay además otra coincidencia significativa. Tanto László Krasznahorkai como Eudabe convierten el desasosiego en una forma de conocimiento. La inquietud no es un accidente narrativo, sino un modo de mirar lo real. En ellos, el lector comprende que aquello que llamamos realidad ¿acaso sea apenas un delicado acuerdo de apariencias, siempre amenazado por fuerzas emocionales, históricas, existenciales o imaginarias, fantasmales, que no terminan de corromper aún del todo? Desde luego, sus registros son diferentes, donde Krasznahorkai intensifica la experiencia del caos y de la devastación metafísica. Eudabe introduce humor, ironía y una sensibilidad profundamente ligada al ámbito de lo doméstico, de lo afectivo, pero ambos escritores comparten una pregunta esencial: ¿cómo habitar un mundo cuya estabilidad parece permanentemente en riesgo? Existe también un diálogo evidente, por supuesto, con la tradición latinoamericana de lo fantástico y de manera muy especial con Julio Cortázar, por supuesto, y con Amparo Dávila. En Cortázar, recordamos, lo fantástico surge cuando la realidad cotidiana se abre como una grieta y nos deja ver algo que desestabiliza nuestras certezas. Una casa deja de ser plenamente habitable, por ejemplo. Un espejo, una ciudad o incluso el propio cuerpo parecen responder a otras leyes secretas. Esa porosidad de lo real, esa sospecha de que el mundo visible no agota al mundo posible, está también presente en la obra de Cecilia Eudabe. Sin embargo, su escritura desplaza ese legado hacia un territorio profundamente contemporáneo. Si en Dino Buzzati lo fantástico revela el carácter enigmático y cruel del destino, y en Cortázar pone en crisis nuestra percepción de la realidad, en Cecilia Eudabe lo fantástico se convierte en una poderosa herramienta para pensar el malestar íntimo de nuestro tiempo. Sus monstruos no vienen necesariamente de afuera. Sus monstruos habitan las relaciones familiares, los vínculos afectivos, las tensiones del propio cuerpo, las fracturas emocionales y las formas de vulnerabilidad contemporánea. Libros como, por citar unos, Bestiaria Vida, Técnicamente Humanos, Microlapsos o El verano de la serpiente, nos muestran justamente esa extraordinaria capacidad de transformar lo cotidiano en un territorio de revelaciones
inquietantes, donde el humor, la ironía y el extrañamiento, insisto, conviven, pero conviven con interrogantes existenciales muy profundas. Quizá por ello, leer a Cecilia Eudave supone aceptar una invitación a mirar de otro modo, a sospechar de las apariencias, de los insectos, a reconocer las grietas de la realidad y a comprender que muchas veces los fantasmas no están lejos, sino que viven aquí a nuestro lado, agazapados en los rincones más íntimos de nuestra experiencia diaria. Nos honra profundamente, Cecilia, tenerte aquí en este marco de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar esta tarde para que nos cuentes, nos hables de la belleza del fantasma. Qué título más hermoso ha elegido para su conferencia. Y muchas gracias por pasar a formar parte de este elenco de notables, de grandes pensadores internacionales que han pasado por esta Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, y es la primera vez que invitamos a una creadora, a un creador nacido en Guadalajara, pero cuya trascendencia ya es internacional. Bienvenida, Cecilia, y muchas gracias por escuchar. ¿Se escucha? Bueno, estoy emocionadísima con las palabras que la doctora Dulce extendió hacia mi trabajo, pero antes de hablar sobre la belleza del fantasma, quisiera agradecer a todos los que hicieron posible que yo estuviera aquí. Quiero iniciar con este agradecimiento al maestro José Trinidad Padilla López, que es el coordinador general de la Cátedra Julia Cortázar. Muchísimas gracias por la deferencia. Por supuesto, a la doctora Dulce María Zúñiga, coordinadora académica de la cátedra, y a quien además agradezco la deferencia de presentarme. A todo el equipo de la cátedra por sus atenciones y gestiones, son un equipazo. También muchísimas gracias. A los colegas del CUSH y en especial a mis compañeros del Departamento de Letras al que pertenezco. También muchísimas gracias por acompañarme. Por supuesto a mi familia y a mis amigos y más entrañables y cercanos por acompañarme en este momento tan significativo para mí. Y a los alumnos que fueron o son y también me están acompañando, muchísimas gracias. También tengo amigos entrañables, escritores que me acompañan y que también quiero agradecer que estén en este momento. Voy a iniciar leyendo un texto de un libro muy bello que escribí que se llama La belleza del fantasma, que me publicaron el año pasado en España y que va a quedar claro la importancia que para mí tiene este sujeto de estudio, tanto como académica, pero también como escritora. Voy a ir intercalando algunos textos de este bello libro, que digo bello libro porque ya no me pertenece. Yo pienso que ya cuando uno los termina son como hijos que se van y van haciendo su ruta. Entonces, a todos mis hijos los quiero por igual, pero este es el último, entonces le tengo especial cariño. Me permitiré leer en algunos momentos y en otros lo haré de manera oral. La fragilidad del fantasma es como la del cristal antes de romperse. Desde pequeña me he interesado en ir develando de a poco mi fijación particular sobre los fantasmas. Mi hermana los veía. De noche, sobre todo, cuando se mudaba a mi cama para que la abrazara. Tiritaba de miedo. Va a romperse en pedacitos y yo tendré que recoger cada uno de ellos buscando una explicación a ese repentino quebrarse sollozando junto a mí. No se rompió, pero estuvo a punto. ¿Le creí? Sí. Yo también quería verlos. Un fantasma es un fantasma, sea de la naturaleza que sea,
haya salido de lo más próximo o más lejano, como un invento o una realidad de otra dimensión, separada por el vidrio de una ventana o por un cristal de un objeto memorable. Quizás se anidan en algún espejo recubierto de material reflejante o en las metáforas, analogías o estudios sobre sus orígenes sociales, culturales, políticos y de otras procedencias. Yo he sucumbido a todos los caminos que se bifurcan en torno a la definición de su naturaleza, tan próxima a nosotros, tan límbica, porque habita nuestras emociones, nuestros comportamientos y se destructuran en la realidad. Quizá los fantasmas son entes emocionales vagando en las casas abandonadas donde se dejaron la piel, en los cementerios repletos de cuerpos que ya no son habitados, en las cosas que son arrojadas de sus lugares de costumbre, en la ropa cuyo aroma, existencia concreta sigue ahí. Y solo es percibida por los animales domésticos que tienen la facultad de ver otras esencias más sofisticadas o primarias. Nada de primitivo o primario puede ajustarse a la definición de un fantasma, porque ha tomado conciencia a su manera y no se quiere ir ni transmutar. Algo detiene, tal vez, el miedo a romperse como el cristal y multiplicar su angustia, la angustia de estar al borde, de saberse aún vivo, pero reconocerse muerto. De escuchar su nombre y no poder responder. Es más fácil que lo olviden los otros que olvidarse poco a poco de uno mismo. Debe ser doloroso no sentir más que las vibraciones que algún viviente a veces percibe entre las cortinas oscilantes o los sonidos distraídos de los lugares que solían habitar para acariciar un poco de existencia pasada. Los pienso desesperados por volver o ansiosos por irse. Eso los mantiene quietos en el pie de la cama de mi hermana que los percibe, los escucha y los ve. Se le erizaba la piel, se le ponía de gallina. No sé si llegó a tocar alguno. No le dije en aquel entonces que a diferencia de ella, lo soñaba. Y con el paso de los años me dediqué a buscarlos, a investigarlos o a imaginarlos deslizándose entre mis historias y mis recuerdos. Ahora voy a explicar un poquito cómo voy a dar esta conferencia. Vamos a ir de un lado a otro porque de fantasmas se trata, pero quiero hacer una especie de recorrido fantasmal por la construcción del fantasma en el México que nosotros conocemos. Este es un trabajo que yo realicé en el 2023 dentro de un proyecto en el que se me asignó que hablara de la representatividad de lo fantástico en México. Y yo pensando todas las posibilidades que existen, dije, ¿cuál es el monstruo privilegiado del mexicano? El fantasma. Todos nos hemos merecido un fantasma. Todos hemos visto a un fantasma, todos hemos escuchado historias sobre fantasmas y hemos crecido creyendo en los fantasmas. A partir de ahí, entonces, hice un trabajo que tiene que ver con distintas maneras y distintos tiempos en los que el fantasma ha venido a representarnos, sobre todo porque el fantasma, más allá de su connotación literaria, también tiene una connotación social, política, genérica, que impacta mucho en los mexicanos de la época en la que se suscribe. Partiendo de ahí, y antes, porque también voy a retomar a algunos autores que me gustan mucho y que han hablado del fantasma, no podía dejar de citar algo de James Joyce, ¿no? Cuando dice, ¿qué es un fantasma?, preguntó Stephen. Un hombre que se va desvaneciendo hasta ser impalpable, por muerte, por ausencia, por cambio de costumbres. Cuando yo leí este texto, esta cita dentro del Ulises, me di cuenta que sí había tres tipos. El primero, que es el de muerte, los que ya no están y habitan el plano existencial. Otro plano existencial, por ausencia, los que dejan su presencia en todas partes cuando ya no están
ya sea por rupturas, abandonos, traiciones, olvidos, también se vuelven fantasmas. Y los del olvido, ¿no? Que están de alguna manera enmarcados en otro tipo de fantasma que vive por costumbre, es decir, se acostumbra a vivir como un fantasma. Aquí hay un ejemplo maravilloso que yo recomiendo, que es Emily Dickinson, y que solamente de toda su producción de poemas que sabemos, esta escritora que además nunca publicó en vida, creo que 1 o 2 poemas, y que ahora ha trascendido la muerte gracias a vivir como fantasma, tiene solamente un poema sobre el fantasma, y ella vivió como fantasma. Decidió nunca salir de su habitación y ver el mundo a través de la ventana. Y vagaba solamente, abría la puerta y veía otra puerta que estaba enfrente de ella, donde estaba todo lo imposible de tocar. Y como nada se le dio en su realidad contextual, decidió vivir como fantasma. Hay que leer esta escritora, es maravillosa. Poeta inimaginable. Pero bueno, siguiendo en la ruta, quiero decir que la representación del fantasma en cualquier parte del mundo trae consigo un problema más allá de su definición global, la cual incide en su caracterización fantástica, en elementos ontológicos o de personificación de ciertos estados de conflicto social a nivel económico, político, genérico, religioso, moral, racial. Vienen también con la cuestión de la colonización occidentalizada, con sus variantes, la que sirve de mediadora para la representación de lo fantasmal. Teorías y análisis de todo tipo se centran en la concepción del fantasma que nace en el seno de las culturas anglosajonas y europeas con sus diferentes grados de folclore y que vician, la mayoría de las veces, la lectura del otro fantasma, nacido de la hibridez de la conquista física o económica de los países imperialistas. Partiendo de esta premisa, observamos que los fantasmas latinoamericanos, en la mayoría de los casos, son la representación del horror social provocado por las oligarquías o por las idiosincrasias propias de nuestros pasados mestizos que no pudieron unificar de manera efectiva 2 sistemas de pensamiento diferentes, lo cual da origen a una singular manera de enfrentar lo sobrenatural y lo insólito. Es importante señalar que actualmente es tendencia enunciar al fantasma literario como una metáfora o alegoría del horror social global o nacional, como representante o víctima de todos los vicios, excesos, tiranías, despotismos de las instituciones gubernamentales. Digo horror porque cuando este tipo de fantasmas se encarna, puede ser cualquier persona sometida al abuso o a la discriminación. En cierto modo, se puede asumir que la invisibilidad del otro o la exclusión social nos vuelve fantasmas, metafórica o alegóricamente. Pero un fantasma es un fantasma. Más allá de la alegoría en los territorios de lo insólito, esta entidad es visible o perceptible y existe a su manera. Es precisamente como insólito y cómo. Desde ahí me interesa ver cómo vive y pervive y destacar que desde la perspectiva de lo no mimético, es decir, de todos los géneros que tienen que ver con lo insólito, el fantasma no solo tiene que ver con el miedo a los muertos, pues representan lo otro, lo no humano, sino que plantean la posibilidad efectiva de la presencia de lo sobrenatural en nuestro mundo. Es decir, todo el tiempo pensamos que los fantasmas son solamente metáforas, pero en realidad hay algo que va más allá de ellos y por eso perviven y viven entre nosotros, como lo decía. De hecho, es tangible que en las culturas de cualesquiera de los países del mundo, la presencia de lo sobrenatural, en especial del fantasma, es indispensable para el equilibrio,
Son puntos de fuga para el horror y el espanto de las sociedades que los engendran. Subrayo también que el ente fantasmal suele operar en solitario. Observa el mundo desde el umbral de dos realidades y así tortura, cuestiona, inquieta desde los espacios cerrados y a través del intimismo. Son ecos de los comportamientos de las sociedades que los generan y los replican. Esto de manera muy particular y que se mostrarán en este recuento que quiero hacer de la prefiguración del fantasma en distintas épocas de la historia de México. Si se me permite adelantar una hipótesis, podría argumentar que los fantasmas son el dolor de una humanidad que se descarna con cada golpe de violencia, abuso y descalificación de lo alterio, es decir, lo genérico, lo racial, lo social, lo económico. Que a pesar de no existir en el plano de la realidad convenida, deben existir en el plano de la conciencia emocional y reflexiva. Su poder es siniestro, inquietante, porque ataca de la misma manera en que es atacado. Son un espanto saludable, porque cuestionan nuestra naturaleza humana. Un fantasma, en cualquiera de sus acepciones, ya sea como ánima, espectro, sombra, visión, aura o espíritu, todas estas denominaciones para referirnos a los tipos de fantasmas que hay. Y cada uno de ellos tiene una manera particular de manifestarse. Un fantasma está torturado y siempre va a estar ahí, pero luego el aparecido, que nosotros tenemos muchísimos aparecidos en México, es el que nada más viene a reclamar algo o a advertir algo. Y una vez que eso queda saldado, se van. Después tenemos las ánimas, que corresponden a toda a la cuestión religiosa. Las ánimas también están encerradas y solamente serán perdonadas hasta que purguen y purguen y purguen en una especie de limbo terrible y puedan ser sacadas por una instancia superior, en este caso ser perdonadas por la deidad en cuestión, porque hay ánimas en todas partes. Después seguimos hablando de muchísimas otras posibilidades. Por ejemplo, están las auras, que las auras, como la de Carlos Fuentes, ¿verdad?, pero que también son proyecciones fantasmales de nosotros mismos. Nosotros nos podemos desdoblar en nuestra propia aura y entonces esa aura puede actuar de manera distinta. Hay muchísimas películas y muchísimos textos que van sobre esta idea. Y finalmente, los espíritus, ¿no? Los espíritus que tienen esta posibilidad de decidir quedarse. Cuando yo investigué esto y supe que un espíritu decide quedarse y puede quedarse todo el tiempo que quiera, pues también es una especie de fantasma. Antes de que existieran, fueron encarnados en algo. Y entonces también hay que hablar que los fantasmas no solamente se refieren a los seres humanos, sino también a todas las cosas vivas. Leí hace poco y me maravilló un texto sobre las plantas fantasmas, que muchas veces, y eso fue muy lindo, hasta se me ocurrió que podía hacer una historia con ello, porque ponían y ponían semillas en una misma maceta y no florecía aparentemente nada, pero no dejaba que tampoco llegara una planta viva. Es decir, no podían trasplantar una planta ahí porque también se moría. Entonces, el espacio llenaba de luz y de vida, pero era solamente la maceta. Entonces uno dice, ¿cómo puede uno explicarse? Y la persona que la tenía decía que había una especie de energía que estaba ahí y que no podían tirarla porque sentían que allá había algo o que se necesitaba que hubiese algo. Entonces, todo ese tipo de cuestiones que también tienen que ver con transferencias que nosotros hacemos a objetos, a espacios, el fantasma viene a recuperarlos de manera muy efectiva y a lo largo de toda su construcción, porque vienen a representar algo que estuvo y que ya no está, algo que está pero que echamos en falta. Es una especie de paradoja el fantasma. Y en la medida en la que vamos conociendo las paradojas de los fantasmas, también nos vamos a dar cuenta cómo en cada época la paradoja es distinta. Por eso quisiera iniciar con la tradición del fantasma en la colonia.
Debemos recordar que el México que nosotros conocemos antes, que conocemos ahora, era un México muy distinto al de antes, ni siquiera se concebía como México. Entonces, durante la época de la colonia, los españoles encontraron en el territorio ahora mexicano, en el Nuevo Mundo, un lugar excepcional para poder seguir cultivando sus leyendas, para traerse de allá aquello que les hacía falta. Es decir, también si pensamos en todos los migrantes que cuando llegan a otro lugar se vuelven también fantasmas y necesitan recuperar otros fantasmas que los comprendan dentro del contexto en el que están. Y aquí por eso tenemos cantidad de leyendas que podemos encontrar del pasado colonial. Pero a mí de todas estas leyendas de los fantasmas me interesa destacar una que creo que es fundamental. Hay que recordar también que estos fantasmas de la colonia se ven cruzados por el mestizaje. Si ya no son fantasmas a la usanza. Aquí ya va a haber una mezcla que va a potencializar también por el espacio. Hay que recordar que los fantasmas también habitan los espacios y los hacen suyos. Y de pronto es curioso pensar que un fantasma se puede adueñar de una casa, que puede expulsar a sus inquilinos, que puede habitar una habitación, habitar alguna cosa, que puede estar de alguna manera integrándose al espacio. Es decir, un fantasma depende mucho del espacio donde se desarrolla y entendamos espacio también como la geografía misma en la cual se va a manifestar el fantasma. Entonces, pues los españoles encontraron aquí a lo sobrenatural con una mezcla bastante particular también de todos los que serían los espíritus, los aluches, por ejemplo, los nahuales, toda esta tradición en México, bueno, empezó también a hacer que sus fantasmas fueran menos aburridos y más exóticos. Y entre los más exóticos y menos aburridos, pues va a ser la Llorona, ¿sí? Que es nuestro fantasma por excelencia. Y ahora vamos a saber que todos los fantasmas tienen también una tradición y una acogida, vamos a decir, dentro del mundo occidental, y todos sabemos que la Llorona pues tiene mucho que ver con la Medea, ¿no? La mujer que mata a sus hijos porque la dejan y entonces es terrible, ¿no? Porque mientras va persiguiéndola, ella va destrozando a sus hijos y los va lanzando al mar. Parece, hay agua también ahí. Hay que recordar que todos los mitos y todas la mitología de la cual también se va a gestar toda la construcción de lo fantástico y en el caso del fantasma, tiene que ver mucho con la recuperación de ciertos elementos que también son muy importantes. Nuestra Llorona también tiene agua, por supuesto. El agua es elemento fundamental. Ahora, no solamente hay que ver a la Llorona como la mujer que mató a sus hijos, ¿sí? Porque él se va con otra mujer, sino que aquí hay que ver que hay un componente distinto. La Llorona no mata a sus hijos por despecho, por celos. No es el motor de este fantasma. Y aquí es donde se le da una vuelta de tuerca al sentido fantasmal. La Llorona mata a sus hijos porque lo peor que le puede pasar a ellos es que sean bastardos. Porque la bastardía durante la época de la colonia las condenaba a ser fantasmas. Y como el marido se iba a casar con una mujer de posición y con título, entonces sus hijos y ella quedaban relegados. Entonces los mata para que no sufran la pena. ¿Y cuál es el castigo? Ir penando. Por eso dice, ¡ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Se atormenta por sus hijos. Pero fue un acto de amor. Cuando se empieza a leer esto, sabemos que también los mexicanos somos muy perversos y nuestros actos de amores pues también son un poco curiosos. Tenemos en la literatura, muchísima literatura donde decimos eso es amor, pero que tiene que ver también con la manera en la que hemos sido educados y representados. Y entonces, ¿por qué también el agua? Porque el agua finalmente es, desde los estudios en los que yo
he seguido, el agua viene a representar una instancia entre dos mundos en el cual queda atrapada y después tiene que penar y vuelve. Tenemos cantidad de historias que tienen que ver, Melusina, por ejemplo, dentro de la tradición también medieval, y que es una deformación y una herencia. También, siguiendo por ahí, podemos encontrar no solamente a La Llorona, sino que también hay muchísimas otras leyendas, la monja de la catedral, el monte de las ánimes, la venganza de la hechicera, que todas surgen en la colonia y que todas son mujeres, la mayoría de ellas, ¿sí? O sea, aquí vemos cómo hay una tradición que pasa del siglo XVIII, donde la bruja y el vampiro fueron como el hit, vamos a decir, de lo sobrenatural, y después se pasa en esta delgada línea a la bruja, pero que ya no es bruja porque se convierte en fantasma, y eso ya le da otro estatus. Esto es importante porque vamos a ver cómo en toda la cuestión de las mujeres, pues siempre hemos sido las que tenemos como una relación muy privilegiada con el demonio, con el diablo, con todo, ¿no? O sea, se nos da. O sea, nosotros estamos como muy cerca de estar ahí, cerca de la maldad. ¿Sí? Nacimos de la maldad para la maldad y vamos penando. Pero esta es una construcción también social y es una construcción histórica. Entonces, desde esa perspectiva también hay que ir rompiendo estas cuestiones. Ni es así, es algo que pero ya veremos, porque en el siglo XXI nos vengamos. Y entonces ya viene una vuelta de tuerca a muchísimas otras de estas posturas. Seguimos después, que pasaré rápidamente al siglo XIX, que vamos a tener influencias góticas. México no se va a separar de la figura fantasmal del gótico, y entonces vamos a encontrar muchísimos textos que tenemos, pero quiero resaltar uno de ellos, que es El Estudiante, de 1842, de Guillermo Prieto, que se considera el primer cuento fantástico en México. Aquí me llama la atención también toda la propuesta del siglo XIX en relación a lo fantasmagórico, porque ya entonces ya nos encontramos con que los fantasmas se le aparecen a gente más instruida. Es decir, ya el fantasma se vuelve como intelectual. El fantasma ya le llega a los estudiantes, ya le llega a los sacerdotes, ya le llega al letrado. O sea, ya hay una puesta en escena mucho más eficiente del fantasma, ¿no? Como que ya ve que las clases sociales no van a ayudar mucho para la presencia del fantasma, entonces se van a refugiar, y entonces también aparece ya otro elemento en el que aparece el fantasma a las monjas también, porque hay que recordar que las mujeres siempre, las monjas aún dentro del claustro y todo ello, siempre van a tener estas inclinaciones demoníacas, y los fantasmas vienen a tentarlas. Entonces tenemos de Manuel Paino, El Diablo y la Monja, o la historia famosa que deberá contarse a las 12 de la noche, también de Paino, y bueno, que podemos encontrar muchísimas otras cosas de este mismo escritor, gótico por excelencia, su novela El Fistol del Diablo, que además tiene una adaptación al cine y que seguro muchos de ustedes ya la vieron, y que si no se puede ver, de 1961 por Fernando Fernández, que marcó a muchos de los que yo la vi en los años 70 y me aterró El Fistol del Diablo. Entonces, una serie de historias ahí terribles, y creo que hasta algunas sale Pedro Infante, y bueno, salen varios personajes también hablando y recontextualizando nuestra historia. Después quiero llegar a otra figura muy sobresaliente, que fue José María Roa Bárcenas, con un cuento emblemático que es Lanchitas, ¿sí? El sacerdote que pierde la fe porque va a darle la extrema unción a un enfermo y resulta que ya está muerto. Y entonces, desde el momento que sabe que está muerto, se fractura su fe. Y entonces aquí es muy importante, porque estamos hablando que en el siglo XIX ya hay una serie de elementos que irrumpen en esta idea que tenemos de la religión como algo inamovible.
empiezan a fracturar también y a pensar qué es lo que está sucediendo, estos mundos sobrenaturales, y que la literatura fantástica siempre ha sido, en este sentido, y el fantasma también, un ejemplo muy, muy saludable para desestabilizar las conductas de moral y religiosas recalcitrantes, ¿no? Aparecen también como elementos saludables. Podemos seguir hasta que llegamos también con Amado Nervo y su producción El domador de las almas. También hay mujeres, porque de pronto pareciera que no, pero Laura Méndez de Cuenca, que nace en 1853 y muere en 1928, tiene un cuento maravilloso que es Un espanto de verdad. Y me encanta, porque dice, este sí es un espanto de verdad. Como si toda la otra literatura que habían escrito no fuera un espanto de verdad. Ahora quieren ver un espanto de verdad, van a ver un espanto de verdad. Y que tiene que ver mucho también en esta postura de las mujeres malas, ¿no? Que después se va a retomar curiosamente en el siglo XX de manera muy desafortunada por muchos escritores. Hay que hacer una mención aparte a nuestro querido Alfonso Reyes, ¿no? Con La Cena. También un escritor que marca la pauta para que después Carlos Fuentes escriba Aura. Sigo rápidamente para hablar aquí, y ya entro de pleno al siglo XX, ya lo que me interesa destacar es que también existe el fantasma de la Revolución Mexicana. Cantidad de escritores escribieron sobre los fantasmas, y entre ellos José Vasconcelos tiene un texto muy famoso que se llama El fusilado, muy al estilo de Vasconcelos, porque bueno, como ya no está aquí, si se nos aparece el fantasma, pues también está bueno que llegara. Vasconcelos sabíamos que era un hombre muy pagado de sí mismo, entonces casi todos sus personajes era él mismo. Y en el del fusilado es un hombre que lo matan y que sale su fantasma, y pues va a ver con su familia y sus amigos cómo están recibiendo esta noticia. Y se da cuenta que están hablando pestes de él, que no sirve para nada, que qué bueno que se murió. Entonces, una serie de circunstancias en las que de pronto también el fantasma viene a establecer un ajuste de cuentas, pero con los vivos que no lo quieren. Porque seguimos que también está Francisco Monterde con el mayor Fidel García, donde dice que está tuerto porque la mujer que tenía lo dejó tuerto. Y entonces ahora viene también como fantasma y lo está torturando porque ya no está ahí porque la trató mal, pero ella era una díscola, lo que siempre sucede, ¿no? Y luego viene ella y también para vengarse. Después tenemos muchísimos otros textos de Rafael F. Muñoz, pero todos tienen como fin hablar del desencanto y de la tristeza y del fracaso de las luchas armadas. También en México vamos a encontrar, y quiero ir rápidamente porque voy a ir hacia otro tema que me ocupa y del cual quisiera hablar específicamente, vamos a llegar a Pedro Páramo. Y creo que Pedro Páramo y Rulfo hizo una síntesis de toda la primera mitad del siglo XX en relación a lo que representa el fantasma para nosotros en función de su legado, pero un legado que va más allá de la anécdota, del remordimiento, de la relación con Dios o con las mujeres, sino que ya se centra en todo ello y nos lleva a referencias y a tipologías específicas. Entonces, en La belleza del fantasma, yo también tengo un texto que titulé Comala y sus fantasmas en la mera boca del infierno. Existe una infinidad de tipologías y de referencias de los pueblos fantasmas en casi todos los países. La literatura se ha encargado de inmortalizar algunos existentes o volver reales los ficticios. De entre todos ellos, yo escojo a la entrañable Comala de Juan Rulfo, territorio fantástico que se contiene en su celebrada novela Pedro Páramo,
no solo por mi origen mexicano, sino porque es un claro ejemplo de un pueblo habitado por fantasmas desposeídos. Reconocemos la gran variedad de espectros en el universo de lo insólito que, sin dejar de ser entes fantásticos, son asociados a una metáfora social, a una analogía política o existencial, la cual nutre su representación literaria y lo hace tan efectivo como receptáculo de nuestros más profundos temores. La obra rulfiana, como he dicho en otras ocasiones, es síntesis de un sistema de pensamiento social contemporáneo que ataca las estructuras gubernamentales absolutistas, controladoras, que avasallan el pasado, desestabilizan el presente y oscurecen el futuro. El resultado no solo es una obra, sino un todo México, con poblaciones enteras de pueblos fantasmas arrastrados a la melancolía, a la tristeza infinita del desposeído, sin un porvenir al cual asirse. Comala me intriga como espacio que está dispuesto a recibir y a perpetuar sus fantasmas. El que se va debe irse y no volver jamás. El que regresa se queda para siempre. Como le sucedió a Juan Preciado, que tuvo que morir de miedo al volver al pueblo para escuchar la verdadera historia de todos los que quedaron atrapados en ese limbo. Cito: me mataron los murmullos, aunque ya traía retrasado el miedo. Se me había venido juntando hasta que ya no pude soportarlo. Abundio, como un aqueronte, será el encargado de llevarlo del mundo de los vivos al de los fantasmas anclados en la eterna repetición de sus vidas rotas, porque, como le advirtió su madre, allá me oirás mejor, estaré más cerca de ti, encontrarás más cerca la voz de mis recuerdos que la de mi muerte, si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna voz. ¿Cuáles son los cuestionamientos de estos fantasmas que se desestabilizan la realidad y son el resultado de un tiempo detenido y triste? ¿Qué imágenes porta el texto para atraernos hacia una realidad rural tan alejada de los conceptos de modernidad y vida urbana a los que nos hemos envuelto? ¿Cómo explicar las convergencias de lectores provenientes de culturas y de formaciones sociales múltiples que se identifican con ellos? En su momento me hice estas mismas preguntas en relación con el espacio, la madre tierra como principio de todo. Ahora me detengo en su población fantasmal y con ello sumo otra propuesta de lectura, la dialéctica vida y muerte que se pervierte para diferenciarse, ya que en Comala morir es esperanza de vida, una forma de existir. ¡Qué terrible! Comala como un limbo lleno de fantasmas en espera de redención, pueblo que se desdobla en el espacio textual de la novela. El pasado es descrito como el lugar de la abundancia, la vida, el desarrollo, mientras el presente es sitio para la muerte, lo estéril, el desierto, el abandono. Los personajes que vagan por el pueblo fantasmagórico son los expulsados, los que no lograron obtener el perdón por falta de recursos económicos, por la ignorancia o por el temor al cambio. Quedan varados en un lugar ambiguo, ya que no hay cabida para ellos en otro sitio y están a la espera, en un estado transitorio, perpetuo, en la frontera de lo venidero, sin concluir su pasado, sin poder dejar de vivirlo en el presente. Comala como el único lugar que los acoge porque fueron abandonados por quienes se supone deberían haberlos ayudado. El padre Rentería se une a la revuelta y abandona el pueblo. Consciente de los cambios por venir, es incapaz de sostener las viejas formas. Pedro Páramo se deja matar y así termina un ciclo de poder que ya no tiene lugar en el nuevo sistema de vida que se está implementando. Los campesinos abandonan el campo, la revolución, la guerra cristera y los cambios sociales se vuelven cada vez más amenazantes y su poder arbitrario y absoluto no puede dar cabida a nada más. Comala es el lugar de los murmullos del pasado, de la desolación, de la muerte. Así se confirma como espacio vacío de vida terrenal y deja que las ausencias, los discursos de la violencia, de la venganza, nutran la pena, el dolor, el desarraigo
que encarnan los fantasmas que la habitan. Fantasmas atrapados, sí, pero aún con esperanza en ese pueblo lleno, cito, de ecos. Tal parece que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas, sientes que te van pisando los pasos. Oyes crujidos, risas, unas risas ya muy viejas, como cansadas de reír, y voces ya desgastadas por el uso. Todo eso oyes. Pienso que llegará el día en que estos sonidos se apaguen. Y como podemos ver, Rulfo ya estaba creando un universo en expansión y otro en clausura. Es a partir de Rulfo que se inicia una nueva etapa en la manera de concebir el fantasma en México. Y esa nueva etapa va a venir acompañada de grandes escritores que van a darle una vuelta de tuerca a esa figura del fantasma que solamente viene a atormentar o que está atormentado pero que se queda sin poder salir de ese espacio. Será entonces, por ejemplo, con Francisco Tario, ya me estoy acercando a la segunda mitad, a finales de la segunda mitad del siglo XX, de la primera mitad para entrar a la segunda mitad, de Carlos Fuentes con Aura, de Salvador Elizondo con Teoría de las Candingas, del Cuentos de Horror de Juan José de Arreola, de Fiesta Brava de José Emilio Pacheco, de Guillermo Samperio con El hombre esbozado, de Emiliano González, que también que ha planteado muchísimo sobre los fantasmas en Las Bellas Durmientes. Y aquí vamos a encontrar el espectro de la maldad, del odio, de la discriminación, de la violencia de género y de la atrocidad del poder, que son los que animan y motivan la venganza o la redención de los entes fantasmales de esta época. Es decir, ya son más precisos y ya van hacia problemas sociales específicos. Ya quedó atrás el mundo rural, ya entramos a una modernidad forzada y esa modernidad forzada trae consigo la construcción de nuevos fantasmas que van a desestabilizarnos también. Y entran las autoras fundamentales. Por fin vamos a encontrar autoras que levantan la voz con su imaginario. La primera de ellas, por supuesto, Amparo Dávila. Y encontramos El espejo, La quinta de las celosías, El jardín de las tumbas, El entierro, Griselda. Pero, por ejemplo, El espejo es terrible, porque Amparo Dávila tenía la facultad de ver cómo nosotros creamos nuestros propios fantasmas. La madre que está en el hospital y que tiene un espejo enfrente y que está viendo un ente fantasmal y que hace que el hijo entre en la misma psicosis, en la misma locura y que vea lo mismo, ¿no? Hablar de estas mancuernas enfermizas también entre madres e hijos. Y bueno, después está Elena Garro. ¿Qué vamos a decir de Elena Garro? Que es otra de las grandes narradoras de México, pero a mí me interesa señalar aquí la Semana de los Colores. Si ustedes ya leyeron la Semana de los Colores, después nos damos cuenta que pues Don Flores es un muerto, ¿no? Y que todo el tiempo estuvo hablando con unas niñas, además enseñándole los 7 días de la semana que venían a representar los 7 pecados capitales, pero que además es un cuento que tiene un grado de perversidad terrible, pero un grado también de sordidez en el que nos damos cuenta de qué manera los mexicanos abordamos y establecemos una relación con la familia, ¿no? Y con las viejas formas, tener colgados ahí el retrato de Felipe II y saber que las semanas tienen colores y que les dicen no, la Semana Santa solamente tiene una semana que podría tener colores, que sería la Semana Santa, ¿sí? Todos los demás son días blancos. Toda esta manera que de pronto vamos a encontrar a partir de la evidencia del fantasma, que viene a abrir y a irrumpir ahora sí en las familias, y ya no se va al macrocosmos, sino que ya va directamente a incidir en los espacios domésticos, en los espacios propios, en los espacios a donde uno cree que no va a llegar. Y ahí entonces tenemos también a Guadalupe Dueñas, ¿no? Con una cantidad de textos donde el espacio seguro se convierte en un espacio de batalla o se convierte también en un espacio en donde se prepara todo para el horror. Sigo rápidamente con este recuento para llegar también a ver que hay escritores que recuperan también los fantasmas del pasado
pero del pasado prehispánico. Una novela fabulosa de José Agustín que es La panza del Teposteco. Hay que leerlo con toda la gracia que tiene José Agustín. De pronto se despiertan los dioses en calidad fantasmal y dicen, ¿qué es esta cochinada de México que tenemos? ¿Qué pasó con todo lo grandioso que éramos? ¿Qué está sucediendo aquí? Hay que hacer algo. Vamos a tener que venir a poner orden. Y entonces, a la manera de José Agustín, estas deidades prehispánicas en el contexto contemporáneo afrontan el pasado con el presente. Otro libro fabuloso, y es la primera novela verdaderamente del narcotráfico, ya vamos a entrar a los fantasmas del narcotráfico y a las desaparecidas y los desaparecidos, que es otro momento crucial en México, es la novela de La vida de un muerto, de Óscar de la Borbolla, una ucronía fabulosa, donde el personaje se quiere morir y entonces celebra su propio velorio, se compra su ataúd, todo, se mete a él y dice, yo aquí me voy a morir. Y en ese momento en el que él piensa que se puede morir, viene esta ucronía. Es decir, la ucronía es vivir otra vida que no es la mía, pero que creo que estoy viviéndola en serio. Y entonces se convierte en el primer capo de México y se pone como nombre Tony Lugano. Y lo confunden a él con Tony Lugano, y hay una serie de circunstancias muy abigarradas en las que se filtra ya el mundo de los narcos como una de las primeras vestigios de lo que vendrá después. Ya nos vamos acercando al siglo XXI y sus fantasmas, y es la literatura que abunda la violencia desprendida del narcotráfico, los secuestros como nueva forma de control necropolítico, de las constantes crisis económicas, de la inseguridad pública. Aparecen las primeras mujeres desaparecidas, entre muchos otros factores que contribuyen a la ebullición de cierto tipo de literatura realista que a más de 40 años sigue imponiendo la lectura de la realidad contextual. Y aquí vamos a encontrar a muchos autores, pero quisiera detenerme en Gabriela Rábago Palafox, ¿sí? Una escritora que muere muy joven, que le toca escribir en los momentos también terribles, otro gran paréntesis, ¿no? Los fantasmas del SIDA, los fantasmas de una época terrible, de los años en los que se va a tratar como fantasmas a todas las personas infectadas también, que hay una especie de parteaguas, nosotros existimos, estamos aquí, y ella pues bueno tiene La voz de la sangre, La muerte alquila un cuarto, y también no podemos olvidarnos de otras grandes escritoras como Adela Fernández, ¿sí? Otra de las grandes olvidadas con sus textos de Dormevelas, y de Magias y prodigios de Angelina Muñoz Huberman, escritoras que habría que rescatar y recuperar. Pero ya acercándonos más a estos tiempos, pues escritores como Bernardo Esquinca, también como Carlos Bustos, mexicano, que tuvo una obra dentro de la línea de lo fantástico y que tiene el libro que resucitaba a los muertos. Está Raquel Castro, Alberto Chimal, Daniela Tarazona, Karen Chassé, Gabriela Damián, con su muy celebrado cuento Ellas soñarán en el jardín, Atenea Cruz, Lola Ancira, Liliana Vargas y muchas más escritoras. Pero aquí ya entramos a un momento terrible, que es el momento de los desaparecidos y las desaparecidas. Todas las escritoras y muchos de los escritores van a volcar su literatura y todos sus seres fantasmales y entes fantasmales a los desaparecidos y las desaparecidas. Y me permito leer esta belleza del fantasma y lo que nos están dando, y de qué manera yo concibo a los desaparecidos o desaparecidas y los aparecidos o las aparecidas. Cuando alguien desaparece, entra en la categoría del que se afantasma, porque inmediatamente se sitúa en un no lugar, un espacio desconocido, un limbo intuido o imaginado. Es terrible, pero al mismo tiempo esperanzador. La necesidad de encontrarlas o encontrarlos, la necesidad de encontrarlos o encontrarlas, vivos o vivas, moviliza a todo tipo de sectores. La vida llama más que la muerte.
Cuando se encuentran a los o los desaparecidos, la sociedad olvida que muertos valen más que vivos, porque son, aún sin respirar, un eco de lo que fueron, un suspiro de futuro, una posibilidad. El duelo del que busca y encontró solo muerte produce fantasmas, fantasmas violentados, rotos, tristes. Nos volvemos seres contemplativos de lo inerte y los anclamos a la tierra para creer que en el duelo, en el homenaje, en la rememoración, encontraremos un poco de alivio frente a las necropolíticas de todas partes del mundo que parecen privilegiar la muerte, la impunidad, la injusticia. El ejercicio de pensar la muerte, por lo menos relacionado a las necroescrituras, como las plantea Cristina Rivera Garza, ayudará al que duelo no se vuelva íntimo o sectario, sino público y denunciante. México, por ejemplo, se ha convertido en un pueblo de desaparecidos y después de aparecidos. Esto último como una categoría fantasmal que implica la posibilidad del regreso aunque no estén vivos y necesitan saldar una cuenta, advertir algo, denunciar una atrocidad. Las aparecidas, los aparecidos, parecen emerger de un cristal que deforma o diseña distintas posibilidades de existir o de representar realidades a las cuales se enfrenta el ser humano y sus multirrealidades. Y esa puesta en escena de las infinitas formas de dilucidar a los desaparecidos o desaparecidas crea un tipo de asedio fantasmal involuntario entre los allegados y los familiares que viven la tragedia y deben aprender a vivir con su fantasma. ¿Por qué? Porque el mundo no puede vivir sin fantasmas, aunque les tema, los exorcice, los rechace o los quiera, porque son un motor para levantar la voz, para creer en la justicia, para adormecer la impotencia. En las calles y plazas públicas se manifiestan las madres que lloran por sus hijas e hijos desaparecidos. Ellas trabajan para hacer visibles a sus fantasmas y no generan capital, sino duelo. Otra cosa que también ha motivado mucho mis acercamientos a la cuestión del fantasma tiene que ver también con el fantasma que derrite y transmuta la memoria. Aquí también me voy a permitir leer otro texto para hacerlo de manera mucho más puntual porque luego me emociono. Pero cómo nosotros vamos a trabajar y transmutar la memoria a partir del fantasma y que es un elemento importante, ¿no? La memoria. Todos somos memoria y la memoria colectiva tiene que ayudar a que los fantasmas en algún momento quemen su sábana y asciendan y puedan trascender. Voy a leer solamente algunos fragmentos. Yo percibo la memoria como si fuera una fantasma, triste y móvil hasta que es activada por los factores siniestros de los contextos sociales que intentan convocarla o revivirla. La memoria, como denominación simbólica, mítica, histórica, social, económica, religiosa, personal, cada cual a su manera, es atrayente y perturbadora. Rosana Casigoli argumenta que la memoria se aloja en el alma bajo la forma de presencia, que es siempre presencia de otro, de modo que es siempre memoria de un vínculo sin importar su forma real o imaginaria. Considero la memoria fantasma como un lamento eufórico que, por lo menos, a los mexicanos nos hace sufrir, pero nos ayuda a sobrevivir. ¿Cómo me di cuenta de ello? Cuando escuché a mi abuelo exclamar, antes era mejor ahora. Quizá olvidar la Revolución Mexicana o la Guerra Cristera que además padeció de manera directa. Después a mi padre maldecir, nuestros tiempos eran mejores, había estabilidad. Tal vez olvidó la matanza de Tlatelolco y las terribles devaluaciones de la moneda, sin contar el inicio del silenciamiento y muerte de los periodistas.
finalmente yo. ¡Qué horror ahora! ¡Qué tiempos más espantosos! ¡Qué violencia! ¡Qué desigualdad! ¡Qué odio! Antes teníamos menos. Se me olvidó que viví la consolidación del narcotráfico en México, los primeros secuestros como forma de extorsión, los feminicidios apenas mencionados en la ciudad de Juárez y la caída de un partido oligárquico por otro que prometió seguridad y nos entregó lo mismo pero duplicado. La idea de que todo pasado fue mejor es el motor para que nuestra memoria fantasmee o fantasee, porque nos gusta enmascarar el horror con el recuerdo transfigurado. Sí, el recuerdo es el lamento más notable de la memoria fantasma, lo que creemos nuestra, lo que nos ayuda a subsistir, la que nos lleva a escribir libros para combatir la desmemoria, el silenciamiento de su voz y perpetuar su herencia para futuras generaciones. Sí, así, la memoria fantasma debe concebirse como un espacio abstracto donde convive lo temporal y lo atemporal. A veces es difícil mesurarla por las interpretaciones o reinterpretaciones que se hace alrededor de la historia con sus variantes o sus productos culturales, que cobija lo histórico oficial y las múltiples perspectivas de la historia individual de quienes la han vivido, con su carga subjetiva, con su espesor de significados. Ella inevitablemente somete cualquier tiempo a un proceso de deconstrucción llevado por los discursos de la evocación, el recuerdo, la remembranza y el olvido. Cada tiempo va dejando su memoria fantasma, porque después de cada siglo o etapa o ciclo llega otra que a su vez dejará la piel y se sumará a la conciencia fantasmagórica de la macromemoria. Por eso creo que la memoria fantasma es el espacio privilegiado para la autoconciencia individual y después social. Si debe reconocerse desde el pasado en el presente. Será entonces la escritura una de las herramientas más eficaces porque revive lo que en apariencia se silencia o se borra. Será a su vez la cronista de los hechos que no salvaguarda la historia oficial sino la otra, la de los acontecimientos de ese ayer que a manera impertinente perviven entre nosotros. La memoria fantasma, si continúo con este símil, no se puede sofocar. ¿Acaso sea posible pervertirla si se manipulan los hechos, ya sean a través de la oficialidad, del Estado, que se los apropia, o de la subjetividad de quienes lo alimentan, el individuo, y que finalmente la reviven? Por tanto, esta memoria fantasmada, como la que se sustenta, concreta, verdadera y asible, son reales, y ambos movimientos sirven para crear un contrapunto en su construcción y deconstrucción. Y ya casi para terminar, simplemente quiero hacer un resumen de los fantasmas y especialmente en el siglo XXI. Los fantasmas de todos los siglos, especialmente en el XXI, generan una revolución simbólica que, si bien no pueden vencer el totalitarismo parcial de las sociedades donde se ven inmersos, sí usan a su favor la violencia desmedida, descarnada y arbitraria para engendrar productos que cuestionan los sistemas sociales caducos. Afianzado en lo insólito, el discurso de lo fantástico no usa el lenguaje como una máscara ni crea un falso vínculo con la realidad. El fantasma, el espectro, el aparecido, el ánima, en todas sus variantes, intenta convertir su procedencia social en un principio transhistórico. Es decir, puede cuestionar el presente a partir de las etapas históricas que lo conforman, su evolución o involución, su estatismo o movilidad, su negación para dar un paso adelante y, ¿por qué no?, sublevarse. Como advirtió Foucault, las sublevaciones pertenecen a la historia, pero en cierto modo se le escapan. El movimiento mediante el cual un solo hombre, un grupo, una minoría o un pueblo dice «no obedezco más» y arroja la cara del poder
que estima injusto el riesgo de su vida. Tal movimiento me parece irreductible. Y por ello, porque ningún poder es capaz de tomarlo y de tornarlo absolutamente imposible. De igual manera, el fantasma resulta al mismo tiempo partícipe y ajeno, ya no solo a la historia, sino al mismo tiempo espacio, y se entiende como real. El fantasma mexicano es mediador, es la resistencia, la voz de los grupos marginados, la conciencia monstruosa de un pasado sangriento, de una sociedad retrógrada y hegemónica, patriarcal, un entorno cultural que está maldito por su estatismo, por la momificación de sus códigos morales y sociales, y por ello termina siendo sitiada por los fantasmas, los monstruos, los seres inauditos que susurran al oído el fracaso de su proyecto nacional o institucional. Los seres fantasmales, como signos o productos de la sociedad, no ofrecen certidumbres porque usan un segundo lenguaje, simbólico, alegórico, mutante, donde lo enunciado dependerá del contexto en el que se enuncia el aquí y el ahora. Ello determina cómo se deslizan para atravesar las paredes de los sistemas sociales que cohabitan. La estructura del género fantástico, se hibride o no, utiliza algunos recursos de lo maravilloso, lo extraño, lo inusual, lo terrorífico, la ciencia ficción. Aún así, conserva en diferentes grados las características que lo conforman, las cuales nos llevan a percibir en los textos la inquietud, el devenir siniestro, la reflexión a través de la recuperación de la memoria íntima o colectiva, la pérdida ya sea por trauma histórico, social o familiar. También nos entregan las resonancias monstruosas de los contextos violentos en donde se generan para que el lector a su vez pueda fantasmarse y tomar distancia de lo que lee, ver más allá del sistema alegórico en el que se cifran anécdotas tan reales y por lo mismo tan escalofriantes. El alma mexicana pervive en el fantasma para conservar su pasado indígena, no asumido del todo, su melancolía de ser escindido por las tradiciones occidentalizadas, de manera en que nos dejan entrever su resentimiento, su impotencia o su violencia desorbitada, porque solo perciben en lo violento un acto de proximidad hacia el otro que le permite ser escuchado. Si bien cada periodo gesta sus propios fantasmas, en este país, si se me permite el símil, estos se manifiestan como grandes palimpsestos de nuestra historia personal frente a la historia nacional. Y cada sábana, en sentido metafórico, que se sume a su representación contextual, enriquecerá la fenomenología de lo siniestro que los convoca. Al fin y al cabo, los fantasmas son los espejos donde todos nos miramos constantemente. Y para cerrar esta conferencia, vuelvo a lo familiar y también para ver si después de todo esto pueden creer en fantasmas, porque como les dije, mi familia ha estado cruzado por fantasmas. Y cierro con este texto que se llama El tercer hombre. Hace muchos años mi madre salió de casa a hacer unas compras. Llevó con ella a mi hermano pequeño, el único que estaba listo para ir con su inseparable casco de bombero que solo se quitaba para bañarse. No volvieron. Comenzamos a inquietarnos. Nos habíamos cambiado a una casa nueva, no estaba conectado aún el teléfono. La policía apareció para decirnos que habían tenido un terrible accidente y que estaban buscando al responsable del choque que se había dado a la fuga. Mi padre salió apresurado, nosotras en silencio aguardamos. No murieron. Mi madre casi pierde una pierna que se hizo trizas. Mi hermano no tuvo contusiones craneales severas gracias a su casco de bombero que también ayudó a que no perdiera un ojo. Nunca se aclaró cómo llegaron al hospital tan rápido para ser atendidos, ni tampoco por qué el taxi los llevó al sanatorio privado donde conocían a mi madre. Quedan confusos muchos detalles. ¿Quién los sacó del auto? ¿Quién paró el taxi? En ese momento nadie prestó atención. Lo importante es que estaban vivos.
Cuando mi madre recuperó la conciencia 2 días después, tras ser sometida a 4 operaciones para reconstruirle la pierna, lo primero que dijo fue: tengo que agradecerle al señor del saco blanco que nos sacó del auto. Tengo que agradecerle. Lo repetía sin parar, obsesivamente. Mi padre intentó localizar al hombre, pero nunca lo encontró, porque los enfermeros que lo recibieron en urgencias nunca lo vieron, ni el taxista que llevó a mi madre y a mi hermano al hospital. La señora se lanzó sobre mi auto, abrió la puerta, traía a su hijo en brazos, me gritó que la llevara rápido. Yo no vi ningún señor con saco blanco. ¿Sería un espíritu, un fantasma, un ánima del auxilio? No, no. Era el tercer hombre. Este fenómeno paranormal para unos o lógico para otros desde un punto de vista psicológico es denominado el síndrome del tercer hombre. Y pese a que se sigue estudiando desde distintas áreas del conocimiento, estas no llegan a establecer una conclusión definitiva. Si es un mecanismo que usa nuestro cerebro sometido a situaciones extremas, ¿por qué siempre se ve a un solo sujeto? ¿Por qué testigos de este suceso afirman que lo tocaron o incluso interactuaron con él o ella? Más allá de encontrar una explicación racional a todo, y dado que hablamos de la belleza del fantasma, que tiene tantas posibilidades tan disímiles como formas de actuar, ¿por qué no creer que el tercer hombre existe a su manera en nuestro mundo racional y concreto? Mi madre y mi hermano casi mueren en el llamado cruce de la muerte y sobrevivieron gracias a la compasión de un hombre vestido de blanco que, alucinación o no, sostuvo su esperanza de vida. T.S. Eliot, en su magnífico poema Tierra Baldía, de 1922, no solo piensa que abril es el mes más cruel, también sabe que en él se mezcla memoria y deseo. Quizá desear la vida y recordar un instante de muerte en el límite de la existencia configura la elección para definir poéticamente al tercer hombre. Y cito también a Eliot. ¿Quién es el tercero que camina siempre a tu lado? Si cuento, solo estamos tú y yo. Pero si miro hacia adelante, por el blanco camino, siempre hay otro caminando junto a ti. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Eudave, por esta conferencia que nos puso la piel chinita. Gracias también por su presentación, rectora, y les esperamos en la próxima conferencia de la Cátedra Cortázar. Buenas noches.